Bueno, el mensaje del día de hoy es Moisés, ejemplo de un buen intercesor. Y el pasaje que vamos a ver, nuestro pasaje base, está en Éxodo capítulo 32. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 14. Éxodo 32, del 1 al 14. Que dice así, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón, y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer, a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bueno, Moisés es uno de los ejemplos más claros de lo que es ser un buen intercesor. La intercesión, de manera general, ¿verdad?, es la acción de hablar a favor de alguien para conseguirle un bien o para librarle de un mal. Entonces el intercesor, pues es el que hace el trabajo de la intercesión, ¿verdad? Pues el que hace ese trabajo. El intercesor, ¿verdad?, es uno que se presenta en oración ante la presencia de Dios y habla a favor de otro u otros, ¿verdad?, para conseguirles un bien o librarles de un mal. Ahora sí, hablando de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero fíjense que en este caso, todos los que representaban a Moisés, o todos de los que estaba abogando por ellos, eran claramente culpables. El pueblo olvidó lo misericordioso que Dios fue con ellos, las grandes obras que hizo a su favor,
Y entonces el pueblo provocó a Dios pecando contra él. Provocaron a Dios de tal manera que estuvo inclinado a destruirlos. Pero Moisés salvó al pueblo intercediendo por ellos ante Dios. Bueno, vivimos en tiempos de crisis espiritual, donde en un mundo donde hay abundancia de mala doctrina, ¿verdad?, lleno de vidas cristianas tibias. Es un tiempo que requiere de intercesores. La vida cristiana se puede describir como una lucha constante. La iglesia es débil. Hay una lucha espiritual, ¿verdad?, que se desata todos los días y que estamos perdiendo. Pero de Moisés aprendemos que tenemos una gran necesidad de intercesores. Podemos llegar a pensar que cada uno de nosotros nos hemos quedado solos en la lucha, que estamos luchando contra varios, ¿verdad?, que nadie nos está cuidando la espalda. Podemos estar sufriendo derrotas constantes. Y las cosas, ¿verdad?, no pintan bien, ¿verdad?, en nuestro futuro. Este puede ser muy bien la manera que se describe nuestra vida cristiana. Y existe en las Escrituras una historia que describe la lucha que el pueblo de Dios tiene. Y en esta lucha, es una lucha en la que narra las Escrituras contra Amalec. Y el pueblo de Amalec representa muy bien lo que es nuestra antigua naturaleza humana. Ahí es donde, pues en nuestra lucha estamos siendo constantemente derrotados. Así como Israel, ¿verdad?, el pueblo de Dios, pues tenía un enemigo acérrimo, podremos llamarlo así, ¿verdad?, que era Amalec. Así nosotros, en nosotros mismos, ¿verdad?, tenemos un enemigo que es nuestra antigua naturaleza, porque busca controlarnos, busca hacer su propia voluntad, la cual se opone a la de Dios. Y en Éxodo capítulo 18, de los versículos 8 al 13, leemos lo siguiente. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Vemos que Moisés por sí solo no hubiera podido aguantar el esfuerzo de mantener las manos en alto. Necesitaba ayuda. Y Aarón y Hur proveyeron de esa ayuda. Dice, por lo que tomaron una piedra, vemos que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y cada uno lo tomó de un brazo, ¿verdad?, para que lo pudiera tener alzado.
Bueno, les decía, vivimos en tiempos de crisis espiritual. La iglesia manifiesta debilidad. Hay una lucha que se desata todos los días. Existe un liderazgo, ¿verdad?, que vemos aquí en Moisés, que se está esforzando, pero como sucedía o como sucede con las manos de Moisés, ¿verdad?, se cansaba y las bajaba. Y cuando hacía eso, prevalecía Amalec. Bueno, se necesita gente como Aarón y Hur, que sostenían las manos de Moisés para que hubiera firmeza. Se necesita intercesores. Se necesita personas que oren, que intercedan por la iglesia en oración. Es probable que esa sea la razón por la cual no hay firmeza, por la cual no estamos teniendo victoria sobre nuestra antigua naturaleza, sobre el mundo, sobre Satanás. Ser intercesor es un trabajo que cualquiera de nosotros puede hacer. Las limitaciones físicas no son un impedimento. Orar no requiere que podamos caminar. Así que no importa si tienes problemas de la rodilla, no importa si eres inválido, ¿verdad? Eso no te detiene a orar. Orar, interceder, ¿verdad?, orando, no requiere que seamos jóvenes y fuertes físicamente. La edad no es un impedimento. Podemos ser mudos y aún así ser intercesores. Puedes ser un ama de casa y ser un intercesor. Puedes ser un estudiante y ser un intercesor. Puedes ser un profesionista y ser un intercesor. Entonces decíamos, Moisés, ejemplo de un buen intercesor. ¿Por qué, verdad? Bueno, en primer lugar, ser un buen intercesor requiere de un gran interés en Dios. Y hay tres cosas aquí de las cuales vamos a hablar en este punto. Un gran interés en la reputación de Dios. Un gran interés por el pueblo de Dios. Y un gran interés por la obra de Dios. Bueno, se necesita un gran interés en la reputación de Dios. Y cuando Dios reveló a Moisés lo que estaba pasando en el campamento, y como consecuencia de ello, pensaba en destruir al pueblo, la respuesta de Moisés nos revela las cosas que más le interesaban a Moisés. Dios le estaba en ese momento ofreciendo a Moisés hacer de él una nación grande. Muchos, si no la mayoría de los hombres, ¿verdad?, harían suya esa oportunidad. ¿Qué más se puede pedir? La oportunidad de formar una nación que llevara su nombre. Probablemente suena muy tentador, pero vemos que la reputación de Dios era más importante para Moisés que su propio beneficio. Consideró que si eso sucedía, afectaría de manera negativa el nombre de Dios. Por eso leemos en el versículo 11 y 12, ¿verdad?, lo que dice: entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes,
y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. La primera inquietud que tuvo fue la reputación de Dios. Moisés tenía un gran interés en cuidar la reputación de Dios, ¿verdad? No quería que la reputación de Dios sufriera ante los egipcios, que lo acusaran de ser malo, que lo acusaran de ser incumplido. Y esta manera de pensar, pues debe de ser fundamental en la vida de un intercesor. Más que cualquier otra cosa, ¿verdad? El intercesor debe de tener un gran interés por la reputación de Dios. El intercesor, pues debe de también tener un gran interés por el pueblo de Dios. Pero fíjate lo importante que es, pues, identificar, ¿verdad? Que es el pueblo de Dios. Si el interés está puesto en las personas nos van a fallar. Pero si está puesto en Dios, Él no nos falla, ¿verdad? Él es recíproco, Él es más que recíproco, ¿verdad? Él no falla. Y entonces nosotros podemos actuar teniendo un gran interés, ¿verdad?, en el pueblo, porque es el pueblo de Dios. La manera en la que Jesús intercede por los semejantes en cuanto al servicio es que los trates a ellos de la mejor manera, ¿verdad? No porque ellos se lo merezcan, no porque ellos son dignos, sino que lo hagas como si lo estuvieras haciendo para Cristo mismo. Por eso leemos estas indicaciones en Colosenses capítulo 3, 18 al 25, ¿verdad? Que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Sí, Señor, ¿verdad? Pero no conoces a mi marido. Como conviene al Señor. Esa es la motivación. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. O sea, obedece a tu padre porque esto le agrada a Dios. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Interésate en el pueblo de Dios, ¿verdad? Ten carga por él, preocúpate por él, preocúpate porque Dios les bendiga, porque tengan vidas llenas de bendición, ¿verdad? Con limpieza, con la guía de Dios, porque lo estás haciendo para Dios, ¿verdad? La clave es hacer todas estas cosas para Cristo. Que eso sea lo que nos esté motivando, ¿verdad? Te sorprenderás lo bien que puedes tratar a alguien si lo haces para Cristo. Te sorprenderás también el bien que puedes desear para alguien y que puedes orar por alguien también si lo haces para Cristo.
También pues debe de haber un gran interés por la obra de Dios, ¿verdad? De que ésta se cumpla, por su avance, ¿verdad? Por eso Moisés en el versículo 13 dijo, ¿verdad? Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. O sea, un interés por la obra de Dios, ¿verdad? Y eso debe de ser, o eso hace, un intercesor que es un buen intercesor, ¿verdad? Pone a Dios y a su obra en primer lugar. Por eso el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, enseñando a sus discípulos a orar, ¿verdad? Empezó con estas palabras porque son las más importantes. Que dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En Santiago capítulo 5, versículo 20, ¿verdad? Vemos el interés por la obra de Dios, ¿verdad? Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cuando otro creyente se desvía, ¿verdad? Está viviendo fuera de la voluntad de Dios, entonces hay que interceder por él. Y entonces Santiago pues nos revela lo importante que es para Dios, ¿verdad? Que esto se cumpla. Y finalmente segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todo el mundo le conozca. Todas las personas, ¿verdad?, que conocemos, todas las personas que se crucen en nuestro camino, ¿verdad?, Dios las está buscando. Y te pide, ¿verdad?, que las alcances, que intercedas por ellas, ¿verdad?, porque ese es el plan de Dios, ¿verdad? Bueno, Moisés, ejemplo de un buen intercesor. En segundo lugar, ser un buen intercesor requiere osadía. Y vemos que Moisés interviene de manera osada cuando ora delante de Dios. En el versículo 11 dice, ¿verdad? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y en el 12 dice, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos de los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Bueno, definitivamente que Moisés era una persona osada porque, pues, en el caso de Moisés, como les comentaba al principio, todos los que estaba representando, o por todos aquellos por quienes estaba abogando, eran culpables. Y cuando
un abogado, ¿verdad?, está defendiendo a una persona, pues tiene diferentes estrategias, ¿verdad? Pero cuando es evidente que es culpable, pues entonces, pues su estrategia se limita, ¿verdad? Se limita bastante. Él no puede exigir nada. Y vemos cómo los hombres, en lo general, sus estrategias para con Dios son malas. Por ejemplo, vemos un caso en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 27, cómo la estrategia de este hombre, pues no fue una buena estrategia. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. 10,000 talentos era una cantidad ridícula, ¿verdad? Era muchísimo dinero. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Bueno, este hombre hizo algo, vamos a decir que bueno, ¿verdad? Se postró delante de él. O sea, se humilló, ¿verdad? Pero lo que siguió adelante, pues fue una mala decisión, ¿verdad? Decirle que le fuera paciente y le pagaría todo. O sea, casi era algo imposible, ¿verdad? Sin embargo, vemos que el señor de este hombre, el señor de aquel siervo, dice, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Y entonces se manifiesta como este señor de esta historia, pues fue un hombre misericordioso. La verdad que los abogados son muy abusados, ¿verdad? Porque ven la manera cómo entrarle a la gente, ¿verdad? Y lo analizan y luego piensan, si le digo esto me va a contestar, ¿verdad? Pues lo primero que tienen que hacer, ¿verdad?, es conocer, pues, contra quién se están enfrentando. Y la verdad es que no es una mala estrategia, ¿verdad? Pero, pues vemos que la única manera, ¿verdad?, que se le puede enfrentar a Dios es conociéndolo a Él, ¿verdad? Conociendo lo que es misericordioso. Por eso, Moisés fue osado, ¿verdad? Porque conocía a Dios. Bueno, la palabra osado también es ser atrevido. Y la verdad es que cuando estaba viendo estas palabras, pues no me gustaba. Al principio puse ser atrevido, pero no me gustaba poner ser atrevido, porque la palabra atrevido, pues la verdad es que tiene una connotación negativa, ¿verdad? Se es atrevido normalmente en las cosas malas, ¿verdad? Aunque también puede ser en alguna parte, pues algo bueno, pero normalmente su connotación es negativa. Pero el osado, pues el osado es alguien que no se detiene ante los peligros, ¿verdad? También puede ser malo, ¿verdad? Porque tal vez hace algo, pues no muy bueno, ¿verdad? No muy que podamos decir, pues normal de un adulto que debería hacer, ¿verdad? Se mete en cosas innecesarias, peligros innecesarios.
pero normalmente se usa osado cuando una persona toma riesgos, pero toma riesgos que pensamos que son valientes, ¿verdad? De una persona valiente. Por ejemplo, un rescatista que se arroja en el mar en medio de una tempestad, ¿verdad? Para salvar a una persona. Decimos, qué osado, ¿verdad? Pero la verdad es que estamos diciendo, bueno, qué valiente, ¿verdad? Porque pues arriesgó su vida para salvar la vida de otro. La verdad es que la clave para ser osado y no atrevido, con esta connotación negativa, es asegurarnos que lo que hagamos no sea algo que se puede calificar como algo negativo, ¿verdad? Que nuestras oraciones no se puedan calificar de tal manera que podamos llamarlas negativas. Y pues una oración que es osada, pero que no es negativa, ¿verdad? Que podemos decir que es positiva, es aquella que se hace de manera desinteresada, que no es egoísta, ¿verdad? Así como la hizo Moisés. Su oración no fue una oración egoísta. Dios le estaba ofreciendo un bien a él, ¿verdad? Hacer de él un pueblo. Sin embargo, él actuó desinteresadamente, cumpliendo lo que la Escritura nos dice, ¿verdad? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Cómo podemos, pues, cuidarnos, ¿verdad? De que nuestra intercesión no se califique como negativa, ¿verdad? Pues cuando lo hacemos conociendo bien a Dios. Los buenos intercesores conocen el carácter de Dios, que es lento para la ira y grande en misericordia. Son personas que usan la palabra de Dios, ¿verdad? Y orando dicen, Señor, como tú dices en tu palabra. Y en cuanto al pecado, pues requiere no estar involucrado en el pecado. Por eso la Escritura nos dice constantemente, ¿verdad? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero si hay pecados en nuestra vida inconfesos, si hay pecados que no hemos podido tener victoria, entonces no podremos ser eficaces. ¿Por qué la intercesión es tan difícil? ¿Por qué no la hacemos? ¿Por qué no la llevamos a cabo cuando vemos que tiene grandes resultados? Pues porque la intercesión es una lucha contra nuestra propia antigua naturaleza. Es una lucha contra nuestra falta de merecimiento, ¿verdad? A veces nos traiciona nuestra mente, ¿verdad? Y por eso no queremos acercarnos a Dios. Pero si conocemos el deseo de Dios, entonces podemos ir a Él, no en lo que nosotros merecemos, ¿verdad? Sino en lo que Él es, en la manera que Él se manifiesta. La intercesión es una lucha contra las distracciones, una lucha contra la incredulidad, como ya hemos escuchado, ¿verdad? Esa historia de una congregación, ¿verdad? Que estaba padeciendo una sequía muy grande, entonces dijeron, ¿verdad? Mañana nos vamos a reunir todos como iglesia para pedirle a Dios que llueva. Entonces al siguiente día se juntó toda la iglesia y entonces el pastor les preguntó, ¿verdad? ¿Quién trajo su paraguas?
Nadie había traído paraguas, ¿verdad? Y entonces manifiesta que hay incredulidad, que no se va a hacer aquello que se está pidiendo, ¿verdad? Hay una lucha que podemos tener contra eso. La intercesión es una lucha contra el egoísmo, ¿verdad? El buscar lo nuestro, no lo de otros. La intercesión es buscar la restauración cuando se merece una justa retribución, ¿verdad?, por parte de Dios. Bueno, Moisés, ejemplo de un buen intercesor, ¿verdad? En tercer lugar, ser un buen intercesor trae resultados. Primeramente, resultados con Dios. Y aquí en esta parte de las Escrituras, que menciona que Dios se arrepintió, pues parece contradecir, ¿verdad?, otras partes de las Escrituras que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero para poder entender esto, yo quisiera que pusiéramos atención, o hay algo aquí que es digno de poner atención, ¿verdad? Que es que Dios está buscando razones para hacer algo o no hacer algo, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? De que Dios está buscando razones. Es que Dios busca involucrarnos, ¿verdad?, en sus decisiones. Vemos que en el versículo 10 del pasaje que estamos leyendo, dice, o vemos que Dios se agrada en involucrarnos en sus decisiones, diciendo, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios no tenía por qué decirle lo que va a hacer a Moisés. Dios no le tiene que dar cuentas a nadie de lo que hace. A veces buscamos, ¿verdad?, y preguntamos por qué Dios permite las cosas, ¿verdad? Y hay veces que Dios nos da una respuesta, y hay veces que no encontramos una respuesta. Pero Dios no tiene por qué decirnos algo, ¿verdad? Sin embargo, vemos que se agradó en involucrar a Moisés en sus decisiones. También, pues vemos que no solamente lo hizo con Moisés, sino que en Génesis capítulo 18, versículo 17, vemos que también lo hace con Abraham. Y dice, y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones. No solamente Dios le dijo las cosas, ¿verdad?, sino que permitió que Abraham abogara por la ciudad, ¿verdad?, que iba a ser destruida. Y entonces nos damos cuenta, pues, cómo Dios, pues, está buscando, ¿verdad? Por eso les decía que está buscando que compartir, ¿verdad?, esas decisiones con nosotros. Fíjense en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice este pasaje, dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Dios no quería destruir la tierra.
Por eso fue con Moisés. Buscaba un aliado, ¿verdad?, que intercediera por estos malos hombres. Por eso fue con Abraham, ¿verdad? Porque Dios ama a los hombres, aún aquellos que destruyó. Dios ama a todos los hombres. Y en este pasaje de Ezequiel vemos cómo no halló, ¿verdad?, quien abogara por los demás, quien pudiera interceder por ellos. Y entonces, pues, no habría razón para no destruirlos. Perdón, se me perdió aquí la computadora. Pero cuando pensamos en Dios, pues, y cuando pensamos en la manera en que Él nos permite participar con Él, pues tenemos que tener mucha claridad, ¿verdad?, en ciertas cosas. Por ejemplo, tener claridad que la oración no cambia la palabra de Dios. O sea, nuestras oraciones nunca van a hacer que Dios vaya en contra de su palabra. La oración no cambia el carácter o la naturaleza de Dios. Nuestras oraciones nunca cambiarán esto, ¿verdad? Dios es consistente con su justicia, es consistente con su grande misericordia. Dios no cambia su manera de pensar, pero a veces, ¿verdad?, cambia su manera de actuar. Cuando la oración alinea nuestra voluntad con la de Dios, entonces Dios actúa, ¿verdad? Y cuando nuestra oración es aquella de intercesión, entonces Dios actúa a favor de aquellos que Él desea también interceder por ellos, ¿verdad? Por eso involucró a Moisés en su decisión. Dios le presentó a Moisés una alternativa. Para Moisés, para él representó un cambio de Dios. Dice, y lo vemos en el versículo 14, ¿verdad? Y dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. O sea, Moisés lo vio como un cambio de Dios, ¿verdad? Pero vemos que fue un cambio en su manera de actuar, porque su manera de ser, su manera de pensar de Dios es igual. Él es misericordioso, lento para la ira y tardo, ¿verdad? Tardo para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia. Tampoco cambió su palabra, ¿verdad?, que vemos aquí. Como lo vemos, ¿verdad?, en el Salmo 103, ese pasaje que acabamos de leer, ¿verdad?, que se encuentra en el Salmo 103, versículos 8 y 9, que él dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dios tiene un plan y quiere incluirnos. Pero la verdad es que Él no necesita incluirnos para cumplir sus planes. Pero Él le agrada incluirnos, ¿verdad? Que nosotros vayamos a Él en oración para abogar, ¿verdad?, por los que no le conocen y también por los creyentes, ¿verdad?, que le conocen pero que no tienen victoria. En Mateo capítulo 3, versículo 9, vemos que, pensando en esta frase, ¿verdad?, de que Él no nos necesita para cumplir sus planes. Dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos,
a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y en Lucas capítulo 19, versículos 37 al 40 dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Dios no nos necesita, pero Dios quiere que participemos con Él, que vayamos con Él, que le demos razones, que le recordemos su palabra, para que interceda, ¿verdad?, a favor nuestro. Y también, pues un buen intercesor da resultados con Dios, pero también da resultados para con los demás. Y vemos cómo la muestra de amor que Moisés mostró fue algo sorprendente. Este pueblo por el cual Moisés tiene tanto interés había sido una piedra constante en el zapato de Moisés desde que él regresó de Egipto. Lo acusaron, lo ridiculizaron. Desde el primer día, ¿verdad? No quisieron cooperar. Fueron rebeldes. Pudo haber sido la perfecta oportunidad para deshacerse de ellos. Sin embargo, vemos que los vio, ¿verdad?, como ellos realmente eran. Un pueblo rebelde y de dura cerviz. Pero también los vio como el pueblo de Dios. Sus hermanos y sus hermanas. En el pacto que Dios hizo con sus padres, Abraham, Isaac e Israel. ¿Cuál es tu actitud cuando te enteras de algo sobre una persona, verdad? Especialmente cuando es algo malo. ¿Tienes una carga por ellos? O dices, ¿verdad? ¿A mí qué? Allá su problema, ¿verdad? Es problema de otros. O nos enteramos y estamos listos para ir con el chisme, ¿verdad? ¿Qué crees? Lo que me enteré, ¿verdad?, de esta persona. O, pues vamos a Dios, ¿verdad?, y le rogamos que le libre a esta persona de su situación, ¿verdad? Porque cuando otros ven a los cristianos caer, usan la excusa, ¿verdad?, para no querer saber de Dios. Y esto, pues también afecta a la obra de Dios, ¿verdad? Cuando, pues sabemos que Dios no es culpable de ninguna de nuestras fallas. Sin embargo, Dios es fiel, ¿verdad? Y quiere que seamos como Él, personas fieles, que tratemos a los demás, ¿verdad?, de la manera que Dios trata a los hombres, ¿verdad? Porque dice que Él hace llover sobre justos y sobre injustos. Bueno, seamos, ¿verdad?, seamos personas que nos unamos a ser intercesores. Como vimos con Moisés, ¿verdad?, que se necesitan personas que estén tomándole la mano para que pueda mantenerse con las manos alzadas, ¿verdad? Pero esto requiere oración, ¿verdad?, y requiere de estas cosas que vemos aquí en la vida de Moisés. Que Dios les bendiga.